continuación se presentará el proyecto 3 de funciones a cargo de la estudiante Yetzira Aldana González, que actualmente se encuentra estudiando en la licenciatura de Medicina en primer semestre. Este proyecto es de la asignatura de Matemáticas, impartido por el docente Aldo Moreno Habana. El título del proyecto es Temperatura. El objetivo del proyecto es describir el comportamiento de funciones, indicando los posibles intervalos y realizando su representación gráfica para definir su comportamiento. Asimismo, la descripción del proyecto es que se presenta, analiza y grafica los diferentes métodos para la resolución del problema planteado, buscando resolver de manera objetiva y concisa, para así tener una respuesta clara y sencilla de comprender, utilizando el lenguaje matemático adecuado. Algunos conceptos básicos que necesitamos saber son: variable, es algo que se puede cambiar o variar según algún motivo. Razón de cambio, comparación entre dos variables, es decir, que tanto cambian. Proporcionalidad directa, es cuando dos magnitudes, si al aumentar una, la otra también aumenta, y al disminuir una, la otra también va a disminuir. Razón de cambio unitario, sucede de una razón de cambio, pero es en realidad una sola variable. El error absoluto es la diferencia entre el valor real y el valor aproximado. El error relativo es el cociente entre el error absoluto y la cantidad de medida, que mide la confiabilidad de una medida. El error aleatorio se genera por azar. Esto quiere decir que no se va a volver a repetir. El error sistemático es en que cada medida va a tener el mismo error siempre. Esto viene en el ejemplo de los termómetros o las básculas digitales, de que si tienen algún fallo va a estar repitiendo el mismo error. Ahora el concepto de función, que es muy importante, y es que es la relación entre dos variables, y para un valor hay un valor. Esto quiere decir que siempre va a tener un valor de otro valor. Un ejemplo sería, para la edad hay un valor de estatura. En la función lineal, esta es una función polinómica de primer grado. El ajuste de curva, pues básicamente es buscar una estrategia para que encuentre una fórmula que pasa más cerca de los datos iniciales. La relación proporcional es la línea recta que comienza en el origen. La función logarítmica es aquella que genéricamente se expresa como f de x es igual al logaritmo de ax, siendo a la base de esta función que ha de ser positiva y distinta de 1. La función exponencial tiene la forma f de x es igual a bx, donde b es mayor a 0 y b diferente a 1. La función logarítmica natural son los que tienen base e de x, es la potencia a la que se debe elevar e para obtener x. Y por último tenemos la asíntota, que es la línea recta que se acerca indefinidamente a una curva sin llegar nunca a encontrarla. Bueno, por consiguiente tenemos ahora el planteamiento del problema, el cual es: para una práctica de laboratorio, Rosa requiere esperar a que se enfríe una mezcla específica en un vaso de vidrio. Sin embargo, le gustaría terminar lo más pronto posible. Por tanto, se le ocurre meter a un refrigerador dicha mezcla, aunque al mismo tiempo duda que sea la mejor opción. Por un lado, requiere solamente reducir la temperatura hasta la del ambiente. Además, sabe que no ayudará mucho si está constantemente abriendo y cerrando la puerta del refrigerador. Por tanto, le surge la pregunta: ¿cuánto tiempo debería dejarlo dentro del refrigerador? Ayuda a Rosa construyendo una herramienta de cálculo que le permite hacer ese cálculo. Busca que tu respuesta sea clara y bien explicada para que ella pueda utilizarla con distintas sustancias. Se te recomienda que dentro de lo que propongas especifiques el margen de error que tendrá tu método, así como sus limitantes. Bueno, como primer punto, se nos proporcionó una base de datos en la cual solo nos brindaban la hora y la temperatura. Y como vemos, la primera hora fue a las 2:22 y hubo una temperatura de 4.8. Esta es nuestra temperatura inicial. A las 2:29 fue la segunda y la temperatura fue de 6.5. Después fue de 7.5 a las 2:33. Teniendo esto, pues podemos proceder a ir sacando lo demás. Hay que sacar los minutos transcurridos. Primero es 0, después 7. ¿Cómo lo sacamos? A la siguiente hora le vamos a restar siempre la temperatura inicial. Es decir, a 2:29 le quitamos 2:22, nos da 7 minutos. A 2:33 le quitamos 2:22 y nos da 11 minutos. Y así sucesivamente. Teniendo esto, ahora necesitamos pasarlo a números. ¿Por qué? Porque aquí lo tenemos en formato de hora. Entonces lo queremos a números. Entonces ponemos en otra columna igual a minutos. Seleccionamos nuestra celda que queremos que esté a minutos, enter, y ahora sí ya está en formato de minutos y así es más fácil trabajarlo. Ahora necesitamos las horas, lo mismo, ponemos igual a horas, seleccionamos otra vez la misma celda y damos enter y ya tenemos 0. ¿Por qué 0? Porque sabemos que una hora trae 60 minutos y pues 7 minutos pues no son 60, entonces por lo tanto es 0. ¿En dónde empieza a haber 1? Hasta que dan las 3:22, vemos que ya hay una hora porque ya son 60 minutos. Bueno, y ahora necesitamos sacar los minutos transcurridos. ¿Cómo lo sacamos? Primero tenemos
en la columna de horas lo vamos a multiplicar por 60 y a ese resultado le sumamos 7, que serían nuestros minutos. Le damos enter y nos da 7. Y lo mismo con la otra. Multiplicamos 0 por 60 y le agregamos el 11 y así sucesivamente. Y todo arrastramos nuestra fórmula y ya tenemos nuestros minutos transcurridos. Ahora bien, tenemos que dirigirnos al programa de GeoGebra. Con ayuda del programa GeoGebra se obtuvo la siguiente gráfica. Únicamente graficamos el tiempo y la temperatura, o sea, los minutos transcurridos y la temperatura. Y aquí tenemos nuestras temperaturas graficadas. ¿Qué es lo que hicimos? Poner ajuste lineal, que en este caso es el ajuste de curva, y únicamente buscó la línea que pase más cerca de los datos. Como lo vemos aquí, podemos ver que la línea se acerca lo más posible a los datos, proporcionando la siguiente fórmula, que lo podemos ver en esta partecita. Y es igual a 0.0999 por X más 8.7681. El 0.0999 representa nuestra razón de cambio, la X representa nuestro tiempo y el 8.76 representa el primer punto que pasa en el eje Y. Lo vamos a checar. Aquí lo podemos ver. Cómo es que el 8.76 está tocando al eje Y. Es el primer puntito, por eso se toma. Entonces, gracias a GeoGebra obtuvimos esta fórmula y ahora sí podemos ir a trabajar. Ahora sí, como vimos en el programa de GeoGebra, pues obtuvimos la fórmula. Ahora lo que vamos a hacer es redondear. El 0.0999 lo convertimos a 0.1, lo multiplicamos por nuestros minutos transcurridos y después le sumamos el 8.77. Y ahora sí podemos obtener nuestra temperatura aproximada en base a nuestra función lineal. Y vemos que el primero es el 8.77 en los primeros minutos, por así decirlo, que es el tiempo 0. De allí a los 7 minutos debemos tener 9.47 grados de temperatura. Pero vemos que no está igual con la segunda, porque la segunda dice que la real es 6.5 y la aproximada debe ser 9.47. Como vemos, hay un error, pues porque sabemos que en toda medición siempre va a haber un error. Entonces, ¿qué estamos buscando acá? Tratar de minimizar ese error, que sea menos. Entonces, vamos a calcular el error de cada temperatura aproximada. ¿Qué vamos a hacer? A la temperatura aproximada le vamos a restar la temperatura original y también lo tenemos que poner en absoluto para que no nos dé negativo. Entonces vemos que la primera temperatura aproximada con la temperatura original, el error es de 3.97, en la segunda es de 2.97, en la tercera 2.37. entonces quiere decir que hay un error. Entonces, para asegurarnos bien, tenemos que sacar el error promedio. ¿Cómo lo sacamos? Simplemente ponemos igual a promedio, seleccionamos todas nuestras celdas, ponemos enter y ya nos da nuestro error promedio. Entonces podemos decir, con base a las lecturas, tiene un error de 1.03 grados. Y para representarlo gráficamente todo esto, pues tenemos a continuación la siguiente gráfica, que es la comparación de la temperatura con los datos originales y los obtenidos a través de la función lineal. De verde podemos ver la temperatura original y de azul podemos ver en base a los resultados obtenidos con la función lineal. Y vemos que en la función lineal está más rectita y en el verde vemos que tiene curva. Entonces vemos que sí hay un margen de error en esta. Entonces vamos a buscar otro tipo de método para minimizar este error. Igual otra forma de buscarlo, podemos hacerlo en el tanteo, porque en el problema nos decía que a qué hora Rosa va a tener la temperatura ambiente. Podemos insertar nuestra fórmula y aquí en tanteo ir cambiándole, poniendo 169 y vemos que se pasa y pura así, ¿no? Hasta que logremos llegar a lo más cerca posible. Una forma más rápida de buscarlo, que no sea el tanteo, es con la ayuda de Excel. Ponemos otra vez nuestra fórmula, ponemos esta celda para que lo vaya cambiando. ¿Cómo lo podemos hacer? Nos vamos a datos, tomamos análisis de hipótesis, buscar objetivo, ya tenemos definido nuestro objetivo, cambiando, pues queremos el valor 27, porque es la temperatura ambiente. ¿Qué celda queremos cambiar? Esta, que sería nuestro tiempo. Y ahora sí, nos arrojó 182.3 minutos. Entonces quiere decir que a las 5:24 con 3 segundos la temperatura va a ser de 27 grados, que es la temperatura ambiente. O sea que habrán transcurrido 3 horas con 2 segundos. Y minutos habrán transcurrido 182.3. Esto es con la ayuda de nuestra función lineal. Ahora vamos con nuestra otra propuesta de resolución, nuestro segundo método. Ahora sí vamos a usar lo que es la fórmula de Newton. Pero, pues para aclarar, vamos a necesitar las mismas
mismos datos que la hora, la temperatura, los minutos en números, las horas, los minutos transcurridos. Esos datos no van a cambiar. Pero para ello vamos a necesitar la siguiente fórmula, que es la ley del incremento de Newton. La tenemos acá, que es temperatura final es igual a temperatura ambiente más temperatura inicial menos temperatura ambiental por logaritmo natural elevado a la menos k por t. K es la constante y t es nuestro tiempo. Ahora vamos a sustituir. Temperatura final es igual a 27, que es la temperatura ambiente, más entre paréntesis 4.8, que es la temperatura inicial, menos la temperatura ambiente, que es el 27. Eso lo multiplicamos por el logaritmo natural elevado a la menos k por el tiempo. Y ahorita sí vamos a empezar a resolver. Ponemos como temperatura final el 6.5, que viene siendo nuestra segunda temperatura, pero lo vamos a tomar como la final y ya volvemos a reescribir todo. Necesitamos ahorita despejar nuestra k, que es nuestra constante, que la vamos a necesitar. Vamos eliminando nuestras restas, nuestras sumas, nuestras divisiones, nuestras multiplicaciones. Una vez que lo logramos, pues obtenemos lo que sería acá, que es 0.0113, que es el valor de nuestra k. Nos dirigimos otra vez al Excel y ahora sí ya tenemos nuestra constante k. Igual lo podemos sacar en el Excel. Es lo mismo, solo es ir seleccionando las casillas. Sacamos el logaritmo natural de base 1. Ponemos exponente, ponemos el 1 y ya lo obtenemos porque no podemos poner directamente. Ahora sí insertamos nuestra fórmula de Newton, es la misma que había mencionado. Temperatura ambiente más la temperatura inicial menos otra vez la temperatura ambiente. Esto se multiplica por el logaritmo natural, que se va a elevar a la k, que es la constante, y esto a la vez se multiplica por el tiempo, que son los minutos transcurridos. Todo se tiene que anclar, a excepción del tiempo, que son los minutos transcurridos. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a ir variando. Todo lo demás se va a mantener. Entonces le damos enter y ya nos da que la primera temperatura aproximada con la fórmula de Newton es 4.8 y vemos que sí está igual con la primera temperatura real. Siguiente 6.5, igual 6.5, ahora 7.41 o 7.5, entonces aquí ya vamos viendo que ya empieza a variar. Ahora vamos a volver a calcular el error, lo mismo como el anterior, restamos la temperatura aproximada en base a la fórmula de Newton, le vamos a restar la temperatura real, lo ponemos en absoluto y obtenemos que hay de 0. Pero ya en la tercera temperatura vemos que el error es 0.09. Entonces vemos de que sí también hay un error, pero es mínimo. Ahora sacamos el error promedio y vemos que es de 0.25. Entonces este es menos el error en comparación de la función lineal. Ahora bien, obtenemos en nuestra gráfica para hacer una comparación y vemos comparación de la temperatura original y los obtenidos con base en la fórmula de Newton. Y vemos de que de color azul tenemos la fórmula de Newton y la de color verde, la temperatura original. Vemos que está casi iguales, solo por poquito varían y pues nos dimos cuenta en nuestros resultados y más que nada también en el margen de error que era mínimo, entonces podemos ver que la fórmula de Newton es la más acertada. Ahora bien, en el programa nos decía que cuánto tiempo alcanzará la temperatura ambiente. Pues como sabemos, vimos que la fórmula de Newton es la mejor, pues reemplazamos ahora. Pues ¿qué queremos? Queremos que sea 27, despejamos, quitamos nuestras divisiones, nuestras sumas, nuestras restas. Resolvemos, obtenemos lo siguiente. Logaritmo natural de 0 dividido entre menos 0.0113 es igual a t. Vemos que esto es imposible de dividir. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene un comportamiento asintótico, o sea, tiene dos líneas que no se van a tocar, dos líneas se acercan pero nunca se van a topar, entonces no se puede. ¿Qué es lo que se debe hacer? Pues tomar el valor más aproximado. Entonces, ¿qué haríamos? Tomaríamos el 26.99 en lugar de 27. Sabemos que, en nuestras mentes sabemos que va a ser 27, pero con la fórmula no va a ser 27, entonces tenemos que tomar un valor aproximado, en este caso sería 26.99. Resolvemos de la misma manera que la anterior y ahora obtenemos 681.89 es igual al tiempo. Entonces son 681.89 minutos, en horas sería 11 horas con 36 minutos aproximadamente. En conclusión, podemos ver de que la fórmula de Newton es la mejor a comparación de la fórmula lineal, ya que el error promedio que nos marcaba la de Newton era de 0.25 a comparación de la fórmula lineal que era de 1.03, y lo podemos dar cuenta en las gráficas, en las tablas, en las operaciones algebraicas, que la mejor era la de Newton. Y esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.